sortir d'un système de règles qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté, qu'une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un... El escritor es el doctor Luis Diego Fernández, cuya ponencia se titula Gubernamentalidad de partido y poder psiquiátrico en Foucault. El doctor Luis Diego Fernández se doctora por la Universidad Nacional de San Martín, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de problemas filosóficos en la Universidad Torcuato Di Tella y es investigador del Centro de Investigaciones Filosóficas en Buenos Aires. Su campo de investigación es la filosofía francesa contemporánea, en particular las obras de Michel Foucault y Gilles Deleuze, y dictó seminarios y conferencias en diversas universidades e instituciones nacionales. Entre sus publicaciones contamos con la más reciente, que se titula Foucault y el liberalismo, por editorial Galerna, salió hace muy poquito. Al mismo tiempo coordinó y prologó textos como Filosofía sub 40, Ensayos sobre la democracia contemporánea de 2016 y Antologías del ensayo filosófico joven en Argentina del 2012. Adelante, por favor, profesor Fernández, que use la palabra. Ahí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos y todas. Bueno, tengo un texto preparado quizás un poco largo, así que voy a empezar a leerlo y quizás tenga que comentarlo para ajustarme a los tiempos. La idea básicamente es la siguiente, es conectar estas dos nociones de Michel Foucault, tanto el tema de como de la gubernamentalidad de partido como el poder psiquiátrico, ver cómo se relacionan estos dos conceptos en la obra Foucaultiana. Y para eso hice un rastreo, voy a empezar a leer el texto mejor y veremos hasta dónde llegamos con el tiempo. Hice un rastreo de estas nociones, tanto la de gubernamentalidad de partido como de poder psiquiátrico, entre 1971 y fin de los 70, 78 aproximadamente, a fin de determinar esta relación entre ambas nociones. En este sentido es posible detectar a nuestro juicio una correlación en su desarrollo por parte del filósofo francés hacia principios de los 70 y luego hacia fines de los 70. Nuestra hipótesis reside en que, según la visión de Foucault, no hay una gubernamentalidad de partido que no implique el despliegue del poder psiquiátrico como forma particular de la disciplina. Para dejar en evidencia esta cuestión, comenzaremos delimitando la forma y el alcance que tiene el concepto de gubernamentalidad de partido para luego avanzar hacia la función política de la psiquiatría y la correlación entre ambas. En el curso Seguridad, Territorio, Población, Foucault define a los partidos políticos de izquierda revolucionaria como una forma de contrasociedad regida por principios de obediencia con la finalidad de contener rebeliones de conducta. Cito a Foucault. Y por ello ese partido no puede no funcionar hasta cierto punto como una contrasociedad, otra sociedad, aun cuando no haga sino reproducir la existente, y entonces se presenta, funciona interiormente como si se tratara de otro pastorado, otra gubernamentalidad con sus jefes, sus reglas, su moral, sus principios de obediencia, y en esa medida disfruta, como saben, de una gran fuerza para presentarse a la vez como otra sociedad, otra forma de conducta, y canalizar las rebeliones de conducta, suplantarlas, contenerlas. Fin de la cita. En este sentido, esta militancia política en los partidos de izquierda debe ser pensada según la visión Foucaultiana en términos de estilos de vida, específicamente inscrita a un ascetismo revolucionario que el filósofo propuso estudiar en uno de sus grupos de trabajo en Berkeley en 1983. A esta lógica político-partidaria que Foucault detecta en la Unión Soviética, la podemos inscribir en un proceso que se llama pastoralización del poder, caracterizado por la burocratización y el rechazo de la disidencia. En este aspecto, el pensador hace referencia a Solzhenitsyn, quien recusa la pastoral de la salvación. Cito a Foucault: no queremos obedecer a esa gente, no queremos un sistema en el cual los mismos que mandan están obligados a obedecer por terror. No queremos esa pastoral de la obediencia. Fin de la cita. Esta figura del disidente, por tanto, será propia de aquel que encarna la lucha contra los efectos pastorales que determinan si estamos enfermos o sanos, si somos locos o no locos, en función de la fijación de un patrón de conductas aceptadas. Cito a Foucault: podría hablarse, por otra parte, de la pastoralización del poder en la Unión Soviética. Burocratización del partido es innegable, y también pastoralización del partido, mientras que la disidencia, las luchas políticas que se rotulan con ese nombre, tienen una dimensión esencial, fundamental, que es ciertamente el rechazo de la conducta. Fin de la cita.
En este sentido, la pastoralización se encuentra inserta como dinámica del poder particular al interior de un dispositivo diplomático militar policial, cuya metodología responde, veremos más adelante, a la lógica del poder disciplinario. Un año más tarde, en el curso Naissance de la Biopolitique, en el marco de su análisis de la crítica inflacionaria del Estado, en la obra de Hayek, Foucault realiza una distinción entre el Estado providencia o de bienestar y el Estado totalitario, nazi, fascista o estalinista, que para el economista de la escuela austríaca compartían ciertos presupuestos. El filósofo disiente con Hayek y para ello apela a las dos dinámicas gubernamentales opuestas. En el primer caso nos encontramos con un Estado administrativo proveniente del siglo XVIII que se continúa en la Polizei Staat del siglo XIX y cuya última versión sería el Estado-providencia. Esta estatalización respondería, de acuerdo a la visión Foucaultiana, a una gubernamentalidad liberal, que podemos ver, por ejemplo, en el caso del canciller Helmut Schmidt en Alemania Federal. En el segundo caso observamos, según Foucault, una disminución y subordinación del Estado al partido, de ahí que el filósofo llame a ese resultado un proceso de gubernamentalidad de partido. En sus palabras podemos decir, y lo cito, el socialismo está conectado con una gubernamentalidad. Aquí está conectado con tal gubernamentalidad, allá está conectado con tal otra. Aquí y allá da frutos muy disímiles. Fin de la cita. Por tanto, un poco a diferencia de Hayek, que consideraba que había un germen común entre la socialdemocracia y el totalitarismo, producto de un crecimiento inflacionario estatal que desembocaría en una deriva fascista, Foucault, por el contrario, veía en las experiencias nazi y estalinista no una consecuencia de un crecimiento ilimitado del Estado, sino a la inversa de una sujeción a la esfera estatal al partido. En este caso podemos pensar la figura de Erich Honecker, que representaría un ejemplo de esta estatalización que definimos como gubernamentalidad de partido en la República Democrática Alemana. Subsiguientemente, según Foucault, la fascistización del Estado sería un efecto exógeno, que implica la sumisión del Estado a un elemento ajeno, como el partido o el líder. La estatalidad, lejos de ampliarse, se reduce siendo una rémora. El filósofo despliega este análisis en dos tesis. La primera la presenta de esta manera, lo cito. En otras palabras, la idea sería que el principio de los regímenes totalitarios no debe buscarse por el lado de los mecanismos intrínsecos del Estado. Para decirlo de otro modo, el Estado totalitario no es el Estado administrativo. El Estado totalitario es algo distinto. Es menester buscar su principio no en la gubernamentalidad estatizante o estatizada, cuyo nacimiento presenciamos en los siglos XVII y XVIII, sino justamente por el lado de la gubernamentalidad no estatal, en lo que podríamos llamar una gubernamentalidad de partido. El partido, esa organización muy extraordinaria, muy curiosa, muy novedosa, la muy novedosa gubernamentalidad de partido, aparecida en Europa a fines del siglo XIX, es probablemente lo que está en el origen histórico de algo como los regímenes totalitarios, como el nazismo, como el fascismo, como el estalinismo. Fin de la cita. La segunda tesis la presenta así Foucault. Otra tesis que me gustaría proponer es la siguiente. Lo que hoy está en cuestión en nuestra realidad no es tanto el crecimiento del Estado y la razón de Estado, sino más bien y mucho más su disminución, que en nuestras sociedades del siglo XX vemos surgir de dos formas. Una es precisamente la disminución de la gubernamentalidad de Estado por obra de la gubernamentalidad de partido. Y por otro lado, la otra forma de disminución es la que podemos constatar en regímenes como el nuestro, es lo que se intenta buscar una gubernamentalidad liberal. Fin de la cita. Foucault agrega que esta división de gubernamentalidades, de partido y liberal, no está atravesada de un juicio de valor personal, ni tiene la vocación de sacralizar una por sobre otra, de igual modo que objetar la crítica o incluso el odio al Estado. Lo que subraya nuestro filósofo es que aquellos que participan de lo que denomina fobia al Estado, en tanto sensibilidad crítica al crecimiento desmedido de este, en rigor, no dan cuenta que el proceso de fascistización no se debe a un elemento intrínseco estatal, sino externo. Segundo punto. Biopoder socialista y crítica antipsiquiátrica. Según Michel Foucault, la psiquiatría clásica define el poder médico del psiquiatra como poder disciplinar, en tanto forma capilar que toca los cuerpos, gestos, hábitos y comportamientos de los individuos. En este aspecto, si la disciplina es individual y somática, la soberanía, por el contrario, es múltiple y falta de individualidad. El sistema disciplinario de esta manera implica un control constante que se ocupa del tiempo, la vida y el cuerpo del individuo, el adiestramiento. Esta singularidad somática producida por el poder disciplinario se da, de acuerdo a la posición Foucaultiana, por medio de instituciones que se constituyen en verdaderos aparatos de poder saber del comportamiento de los individuos. En este sentido, el asilo psiquiátrico apunta a la ortopedia social, vale decir,
la corrección y el enderezamiento de los cuerpos de individuos indóciles, insumisos, libertinos o disidentes con la finalidad de tornarlos funcionales y adaptables a la productividad económica, sea capitalista o comunista, la organización familiar y la reproducción. En este aspecto, en las clases del 7 y el 21 de noviembre y el 30 de enero del curso titulado El poder psiquiátrico, Foucault planteará una serie de análisis que nos interesa retomar sobre la cuestión de la degeneración y la anomalía. A fin de ello es importante señalar que para el filósofo el poder psiquiátrico es un operador de la realidad que intensifica su efecto frente a la locura, vale decir, el asilo deviene un generador de necesidades y un gerente de carencias con el objetivo de transformar al loco, indócil, disidente, libertino, en obediente, con la intención de transformar su voluntad insurrecta o ilimitada en capacidad de ganarse la vida y de ser parte de la maquinaria laboral y familiar. En este sentido, el poder psiquiátrico no es tanto cura o terapia, antes que un elemento fundamental de la gubernamentalidad. Cito: la psiquiatría va a poder conectarse con toda la serie de regímenes disciplinarios que existen a su alrededor, en función del principio de que solo ella es a la vez ciencia y poder de lo anormal. Todo lo que es anormal con respecto a la disciplina escolar, militar, familiar, todas esas desviaciones, todas esas anomalías, la psiquiatría va a poder reclamarlas para sí. A través de ese recorte del niño anormal se llevaron a cabo la generalización, la difusión y diseminación del poder psiquiátrico en nuestra sociedad. Fin de la cita. El asilo en tanto cuerpo de la psiquiatría es la manifestación más marcada, de acuerdo a Foucault, del poder sobre el otro a través de 4 elementos, a saber: 1. El sobrepoder del médico frente al paciente. 2. La ley de la identidad, ser siempre el mismo como signo de cordura. 3. La realidad no real de la locura y del deseo. 4. La realidad de la necesidad del intercambio del dinero. El psicoanálisis, por lo tanto, hereda este esquema de la psiquiatría. El psicoanalista debe saberlo todo, el paciente no sabe nada. La palabra de prestigio, el deseo insurrecto, patologizado y normalizado, y el dinero de la sesión. El problema se da al instinto como un elemento natural que tiene que ser domado si funciona anárquicamente. La anomalía es producto de una degeneración no corregida del niño al adulto. En esta dirección, en el curso de los anormales, Foucault da cuenta de la figura del degenerado como una anomalía producto de la herencia genética, y en este sentido el poder psiquiátrico, lejos de curar, medicaliza al anormal con la finalidad de proteger el orden social, vale decir, gestiona anomalías individuales. En este marco es que nuestro filósofo da cuenta de lo que llama racismo no étnico como una forma de segregación contra el anormal, en tanto es visto como un elemento que desordena a través de sus conductas indóciles. Cito: el racismo que nace en la psiquiatría de estos momentos es el racismo contra el anormal, contra los individuos que, portadores de un estado, de un enigma o de un defecto cualquiera, pueden transmitir a sus herederos de la manera más aleatoria las consecuencias imprevisibles del mal que llevan consigo, o más bien de lo no normal que llevan consigo. Fin de la cita. A fin de evitar este desorden degenerativo de los llamados anormales, el poder psiquiátrico actúa de modo defensivo, socialmente inserto en una dinámica de gubernamentalidad. Como ilustración de este proceso psiquiátrico gubernamental, en el curso Il faut défendre la société, Foucault desarrolla el problema del racismo al interior del Estado socialista. Cito: el socialismo fue desde el comienzo, en el siglo XIX, un racismo. Fin de la cita. En este análisis, el filósofo plantea que si el socialismo no se interroga sobre la mecánica del poder, cae en la misma dinámica del biopoder de los estados capitalistas. En este sentido, el racismo evolucionista funciona en la Unión Soviética a través de la forma en que se trata a los enfermos mentales, los criminales y los disidentes. En la lucha o el enfrentamiento físico, de acuerdo a la visión Foucaultiana, resurge el racismo al interior del socialismo, particularmente más acentuado, según su óptica, en el blanquismo, la Comuna de París y el anarquismo. Ahora bien, esta relación entre racismo y psiquiatría en el socialismo tiene como eje el problema de la degeneración que debe evitarse a través del orden de la vida. Cito: en definitiva, el socialismo retomó sin cambio alguno la idea de que la sociedad o el Estado, o lo que debe sustituirlo, tiene la función esencial de hacerse cargo de la vida, de ordenarla, multiplicarla, compensar sus riesgos, recorrer o delimitar sus oportunidades y posibilidades biológicas, con las consecuencias que ello tiene cuando estamos en un Estado socialista que debe ejercer el derecho de matar o eliminar, el de descalificar. Y de ese modo vamos a comprobar naturalmente que el racismo, no el propiamente étnico, el racismo biológico, funciona en pleno en estados socialistas del tipo de la Unión Soviética,
con respecto a los enfermos mentales, los criminales y los adversarios políticos. Fin de la cita. Es importante marcar que Foucault coloca en pie de igualdad enfermos mentales, criminales y adversarios políticos como individuos a ser adiestrados o directamente eliminados por parte de la racionalidad gubernamental de partido en los estados socialistas. En este aspecto es relevante la aproximación de Foucault a la obra de Thomas Szasz, médico psiquiatra húngaro emigrado a los Estados Unidos, al que el filósofo ya había citado en el resumen del poder psiquiátrico como uno de los referentes de la antipsiquiatría. En una entrevista, Foucault analiza dos obras de Szasz, marcando sus convergencias y divergencias con el pensador liberal libertario. En el plano de las coincidencias, el filósofo considera que Szasz deja en evidencia las técnicas de saber-poder que vigilan e interrogan, al tiempo que determinan lo normal y anormal de las conductas. En la misma dirección resalta del húngaro que haya mostrado la locura y la no locura como efecto del poder psiquiátrico, subrayando sobre todo la relevancia del primer capítulo sobre Charcot y la histeria en The Myth of Mental Illness. Lo cito. Hay un capítulo que me parece ejemplar en este tema. La histeria allí está desmontada como un producto del poder psiquiátrico, pero también como la réplica que se le opone y la trampa en la que cae. Fin de la cita. En el plano de las divergencias, Foucault considera que Szasz identifica el poder exclusivamente con el Estado y la libertad, contrariamente, como ausencia de inferencia estatal. Esta centralidad estatizante en su analítica del poder es explicada, según la mirada Foucaultiana, por la biografía de Szasz, su experiencia de vida en el marco del régimen comunista de Hungría versus su viaje a los Estados Unidos en tanto desplazamiento emancipador. Foucault cree que Szasz está en lo correcto al afirmar que el poder psiquiátrico forma parte de un ensamble médico-administrativo que en última instancia es estatal. Lo cito, es cierto, Szasz tiene razón, que los circuitos de psiquiatrización, de psicologización, aunque pasen por los padres y el entorno inmediato, se apoyan sobre un vasto complejo médico-administrativo. Fin de la cita. Sin embargo, la solución que el húngaro ofrece, una medicina liberal en términos de contrato individual entre médico y paciente, no es una garantía para Foucault de ausencia de coerción disciplinaria, en tanto y en cuanto se encuentre esta inserta en una sociedad de normalización. Vale decir, las intervenciones antiestatistas de Szasz son saludables para Foucault, pero no resuelven el problema de la sociedad de normalización por sí mismas. En consecuencia, podemos decir que hay un elemento libertario común en las miradas de Foucault y Szasz, una crítica al aparato de poder psiquiátrico como modalidad del poder disciplinario. De todas maneras, la concepción que estos tienen del poder los separa. Mientras que para Szasz todo se reduce al estado terapéutico, para Foucault se trata de la sociedad de normalización, que incluye tanto lo público como lo privado. Ampliando esta cuestión, en el diálogo que Foucault mantuvo en 1977 con David Cooper y otros psiquiatras afines a la antipsiquiatría, expone la hipótesis que la función médica de la psiquiatría y la función represiva de la policía pertenecen ambas a la misma lógica. Vale decir, en el siglo XIX la psiquiatría no estaba localizada en el asilo, sino desplegada en todo el cuerpo social. Se trataba de una función de orden social, de la llamada higiene pública. Esto, señala Foucault, en la Unión Soviética se intensificó a través de los campos de trabajo forzado, donde la medicina y la penalidad fueron de la mano. De acuerdo a la mirada Foucaultiana, no se trataría de una aplicación incorrecta de la psiquiatría. El proyecto de la Unión Soviética siempre fue policial, lo cito a Foucault. Una vez más, no se trata de un desvío en el uso de la psiquiatría, era su proyecto fundamental. Fin de la cita. En este sentido encontramos un doble tema para Foucault. Por un lado, para la racionalidad soviética hay una naturaleza que es buena en sí, que es desfigurada por la alienación histórica, económica y social. Por otro lado, el hombre puede y debe transformar esa naturaleza. Este es el bloque ideológico sobre el cual se sustenta, por ejemplo, la prohibición de la lobotomía en la URSS, ya que se consideraba que esta práctica amputaba la cuestión natural. Salto un poco porque estoy con poco tiempo. Foucault es explícito en su crítica al Partido Comunista francés, en tanto que hace alusión de manera directa a la utilización política de la psiquiatría, el encuadramiento disciplinario y el gulag en los regímenes de la gubernamentalidad de partido a los que adscriben los intelectuales marxistas. Algunos casos testigos en este aspecto serán las detenciones arbitrarias del general Grigorenko en febrero del 64, bajo la acusación de actividades antisoviéticas, internado en el Instituto Sersky de Moscú, de Vladimir Borisov, internado en el Hospital Psiquiátrico de Leningrado, que originó una campaña en favor de su liberación, apoyada por los propios Foucault y Cooper, así como la internación del disidente Vladimir Bukovsky en otoño del 71.
Por consiguiente, Foucault detecta una relación necesaria entre el poder psiquiátrico y la gubernamentalidad de partido. Esta ausencia de análisis en la mecánica del poder por parte de la izquierda, sin embargo, comienza a cambiar a partir de mayo del 68 con la aparición en primera línea de las luchas cotidianas en relación a la familia o la sexualidad. La dificultad de la izquierda al plantear el problema del poder será una consecuencia, según Foucault, de la subordinación del mismo a las relaciones económicas y de haber preservado las mismas jerarquías en materia social y afectiva. Voy a saltar una página porque estoy con 2 minutos y voy leyendo las consideraciones finales. Tampoco quiero excederme, ¿no? Voy a retomar aquí, perdón. En la misma dirección, Foucault hace explícita la lógica disciplinaria psiquiátrica de la gubernamentalidad del partido, que ya se puede vislumbrar un año antes en Vigilar y Castigar, donde el filósofo emplea la expresión archipiélago carcelario, que si bien dice suprimir, en las reediciones del libro esto no es cierto y aún se la puede constatar. La cito: en cuanto al archipiélago carcelario, transporta esta técnica de institución penal al cuerpo social entero. Fin de la cita. En consecuencia, el aparato del Estado subsumido al partido que encontramos en la gubernamentalidad del partido conserva, según Foucault, las mismas jerarquías sociales, familiares y sexuales que una sociedad capitalista administrada por la gubernamentalidad liberal. Cierro. Consideraciones finales. De este modo podemos constatar 2 cuestiones. En primer lugar, que ya desde 1975 Foucault desarrolla el concepto de gubernamentalidad de partido sin nominarlo de esa manera. Esto aparecerá recién a fin de los 70. En tanto describe el procedimiento de un aparato de Estado cooptado por la estructura partidaria con fines de normalización disciplinaria, que implica una ortopedia social, es decir, el enderezamiento de conductas degeneradas o anormales mediante procedimientos de coerción psiquiátrica y punitiva. En segundo lugar, esta mecánica de la gubernamentalidad de partido que Foucault critica encuentra posiciones convergentes en la antipsiquiatría como la de Thomas Szasz, con quien se solapa en su defensa de las formas libertarias contra el estatismo terapéutico. Sin embargo, a diferencia de para Foucault, las sociedades administradas a través de la gubernamentalidad liberal también participan de la misma dinámica psiquiatrizante y coercitiva, en tanto y en cuanto no operen una modificación de su microfísica social, vale decir, de los esquemas jerárquicos propios de la sociedad de normalización, que impactan tanto en lo público como en lo privado. Finalmente, la crítica al poder psiquiátrico en tanto modalidad de poder disciplinario que realiza Foucault se encuentra al interior de la dinámica de la llamada gubernamentalidad de partido, en tanto que bajo esta racionalidad de gobierno se mantienen los mismos parámetros de la sociedad de normalización que se expresan bajo 3 formas: la pastoralización burocrática, el racismo socialista y la psiquiatría como control social. Gracias. Partir d'un système de règles qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté, une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir